Lo que hablas, tu vida lo escucha. El epicidad de Yogananda que jamás imaginast era una noche oscura, sin luna, cuando la voz de Yogananda rompió el silencio. Llevaba consigo un aura, un misterio palpable, como si sus palabras pudieran volar más allá de las estrellas. Ese día cambió la vida de muchos, pero también desató un horror inexplicable. Las historias hablaban de gente que, tras escuchar su charla, comenzaban a experimentar cosas raras a niveles que ni se imaginaban. Imagina estar en tu casa, solo, y de repente oír susurros, voces que repiten tus propios pensamientos. La mente te traiciona. El aire se vuelve espeso, la realidad tiembla. Aquel día, en una pequeña ciudad de México, ocurrió lo que muchos llamaron la noche del eco infame. Mujeres y hombres atestiguaron cómo sus palabras reverberaban en el vacío a su alrededor. Un niño, con su indefensa mirada, gritaba, «Mamá, alguien me habla». Mientras tanto, un anciano, con manos temblorosas, murmuraba, él sabe lo que he dicho». La comunidad se llenó de murmullos, de ojos abiertos como platos, buscando respuestas en el oscuro cielo. ¿Era este un regalo divino o un cruel castigo? El confuso pánico se apoderó de todos, los rostros se tornaron pálidos y el aire se volvió helado. La tensión creció cuando los asistentes comenzaron a darse cuenta de que los secretos más profundos que habían guardado salían a flote. Una chica, en lo que parecía ser una risa nerviosa, se cayó de golpe. Las hojas de los árboles susurraban y parecían escuchar. Todos sintieron la inquietante sensación de que su vida tenía un espectador, un eco testigo. Las calles estaban llenas de escalofríos. Nadie estaba a salvo. Las casas pronunciaban voces de adentro, como si tuvieran vida propia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar que aún estás suscrito al canal. No querrías perderte ningún contenido exclusivo que viene, y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectarnos, poco a poco. La situación se intensificó. Las luces parpadeaban, el viento soplaba más fuerte y los ecos se convertían en gritos desesperados. ¿Pero quién escucha? ¿Acaso son sombras? Se preguntaba alguien entre la multitud. Mientras el reloj marcaba la medianoche, se anunció un evento que paralizó a todos, un encuentro místico donde el mismo Yogananda diría unas palabras que cambiarían todo. ¿Qué verdad escondía? ¿Qué horror acechaba en el silencio de esa noche? La multitud se aglomeraba en la plaza, un mar de rostros aterrados y desorientados, todos esperando que la figura de Yogananda apareciera entre las sombras. El murmullo ensordecedor se fue apagando, como si hasta las voces temieran lo que estaba por venir. Un silencio sepulcral envolvió a todos, cargado de una angustia inexpresable. ¿Acaso se convertirían en víctimas de sus propios secretos? De repente, un destello. Allí, un pequeño altar improvisado se iluminó con velas titilantes, como si tuvieran vida propia. La figura de Yogananda, envuelta en una túnica blanca, comenzó a materializarse. Sus ojos, profundos como un océano, parecían escudriñar el alma de cada persona. Aquello era más que un encuentro, era un duelo entre lo más íntimo del ser humano y una verdad que podría ser devastadora. Hoy abrimos un portal, dijo su voz suave pero firme, penetrando el aire cargado de tensión. Hoy todos seremos escuchados. Las palabras de Yogananda reverberaban en las mentes de los presentes. A medida que hablaba, el eco de sus frases se doblaba, transformaba y distorsionaba, como si lo que decía se desmontara y reconfigurara en la intimidad de cada uno. Esa sensación de ser observado por una fuerza superior se hizo casi palpable y asfixiante. Una mujer al fondo comenzó a llorar. No. No quiero recordar eso.
Sus manos temblaban mientras se cubría los oídos, pero fue en vano. Una ola de recuerdos olvidados e inconfesables comenzó a surgir. Cada rostro iluminado por las llamas danzantes revelaba miedos ancestrales y anhelos olvidados. Esos susurros no son míos. Gritó un hombre con la voz quebrada. No son mis pensamientos, son sus secretos. Mientras la tensión crecía, Yogananda parecía nutrirse de la energía del caos. Cada palabra que pronunciaba se transformaba en un hilo que tejía cada destino entrelazado. Algunos comenzaron a caer de rodillas, otros se cubrían la cara como si estuvieran enfrentando un juicio divino. La plaza fue testigo de un desmoronamiento psíquico colectivo donde se hacía palpable la verdad. Aquellos ecos no solo eran susurros vacíos, eran verdades ineludibles que nadie quería enfrentar. El aire se volvió cada vez más pesado, la atmósfera distorsionada por el miedo. Gritos de confusión estallaron. ¿Qué has dicho? Nadie debería saber eso. Un hombre agarró a su compañero del brazo, sus ojos desorbitados. ¿Y si eso que escucha también nos observa a nosotros? Todos nuestros pecados, nuestras debilidades. Poco a poco, la multitud se empezó a dispersar, pero la sensación no se desvaneció. En cada rincón de la ciudad, en cada hogar, el eco de las palabras de Yogananda resonaba sin parar. Ese silencio lo quebrantó un estruendo. Desde el fondo de la plaza, un grito desgarrador. ¿Qué pasa? ¿Quién me está observando? La gente empezó a correr en todas direcciones, buscando refugio, pero fue en vano. Las casas, las calles, todo parecía estar escuchando. Sin embargo, en medio de este caos, lo que nadie podía prever era que lo que empezó como un eco de verdad se convertiría en una búsqueda de redención. Porque aquellos que habían escuchado a Yogananda no solo peleaban con sus secretos, sino también con lo que ellos podrían desencadenar. Y justo ahí, en el ojo del huracán, una figura oscura emergió entre la multitud, sus ojos de fuego observando cautelosamente cada movimiento. ¿Quién eres tú? Preguntó alguien, mientras el miedo y la curiosidad se entrelazaban. La figura sonrió, pero solo fue una premonición. Aún no lo saben, pero el juego apenas comienza. Una sombra acechaba, y lo que parecía ser una noche de revelaciones se transformaba en algo mucho más profundo y aterrador. ¿Qué misterios de su pasado volverían para acecharlos? ¿Y qué rol jugaría Yogananda en esta espiral de horror, control y redención? La oscuridad se espesó aún más cuando la figura enigmática caminó hacia adelante, su risa resonando como un eco de advertencia. Los presentes se aglomeraron, sus cuerpos tensos como cuerdas de un arco. Esa voz, había algo en ella que prometía caos y desolación. Nadie pudo apartar la mirada de aquellos ojos que ardían, como carbones encendidos en una tormenta. ¿Qué juego es este? Gritó una joven, su voz temblorosa quebrándose por el terror. El desconocido alzó una mano, y su sonrisa se ensanchó como un abismo. Un juego en el que todos son piezas, de secretos y revelaciones ocultas. Los he estado observando, escuchando sus miedos. Hoy, ellos vendrán a jugar. Los murmullos aumentaron, una tempestad de rumoreo se levantó entre la multitud. Nadie podía olvidar los ecos de lo que Yogananda había desatado. ¿Qué manifestaciones tomarían forma ahora? Algunos comenzaron a preguntar si sus propios secretos, aquellos que habían guardado con tanto celo, surgirían con la misma desesperación que aquella mujer que había llorado antes. ¿Y si lo que no recordamos nos condena? Aventuró alguien entre susurros, palabras que parecían resonar en el aire pesado. La pregunta se apoderó de la ansiedad colectiva, haciendo temblar incluso las articulaciones más valientes. ¿Estás dispuesto a descubrirlo? Respondió la figura, el brillo en sus ojos presagiando un desenlace sombrío. Cada uno de ustedes lleva una carga. Hoy deberán enfrentarse a ella, o quedarse atrapados en el laberinto que han creado. La multitud retrocedió casi en sincronía, el pavor brillando intensamente en sus rostros. Algunos tropezaron y cayeron sobre el suelo empedrado, el eco de sus cuerpos resonando por toda la plaza.
Estaban atrapados, como insectos en una telaraña de fatalismo y terror. Yogananda, aún en el altar improvisado, se mantuvo en pie, como un faro en medio de la tormenta. El portal se ha abierto, y lo que se oculta vendrá a la luz. No es solo mi voz la que ha escuchado, son sus propias almas las que piden ser aliviadas. En ese momento, una densa neblina comenzó a rodear a los asistentes. Los rostros familiares se transformaban en sombras, y de ellas surgieron sus propios miedos, un padre enfrentando su abandono, una madre recordando traiciones pasadas. Los gritos se intensificaron, pero no solo provenían de la figura oscura, sino de aquellos pesares que estaban chocando con la realidad. De repente, una ráfaga de viento helado hizo que el fuego de las velas titilara, creando reflejos distorsionados de rostros atormentados en las paredes de aquella plaza. Todos podían sentir que algo se acercaba, pero lo que más les aterraba era no saber si sería una manifestación de liberación o condena. Se acerca lo inevitable, murmulló la figura oscura, su tono burlón rompiendo el parpadeo de la luz. La hora de enfrentar sus demonios ha llegado. Así que, ¿quién será el primero en hablar? La multitud, paralizada por el miedo, miraba hacia los lados, en busca de un salvador que no llegaría. En cada rincón del lugar, las sombras se extendían, atrayendo a los más vulnerables hacia el abismo. Un grito desgarrador resonó, y antes de que el eco se desvaneciera en el aire, una mujer se lanzó hacia adelante. No. No puedo soportarlo más. Aquí estoy. Los ojos de todos se centraron en ella, una chispa de valentía flameando en medio de la negrura abrumadora. Pero justo cuando aplaudidos y murmullos llenaron el aire, un grito helado se elevó del fondo. Detente, no lo hagas. Ella no sabe lo que desencadenará. Silencio. Una inquietante calma cayó sobre la multitud. Los corazones latían como un solo pulso, esperando el destino que se avecinaba. ¿Acaso se estaban preparando para un desenlace aún más oscuro? ¿O existía una posibilidad de redención que nadie se atrevía a imaginar? Y el último grito hizo eco en la noche, el pasado nunca muere, ni se olvida. La figura oscura sonrió, saboreando el impacto de cada palabra. ¿Qué demonios despertarían? En la plaza, el choque de secretos y verdades estaba solo empezando. Nadie estaba listo para lo que se avecinaba, ni para las sombras que emergían para reclamar lo que les pertenecía. La mujer, que antes había gritado, se detuvo en seco, su rostro transformado en una máscara de pánico. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, como si la neblina la envolviera, dejándola aislada en un mar de incertidumbre. Pero no estaba sola, la multitud, aunque paralizada por el miedo, sentía la intensidad del momento. Unos pocos comenzaron a murmurar, su aliento escapándose en susurros temerosos, como si estuvieran invocando un hechizo antiguo. ¿Qué es lo que ocultamos realmente?, preguntó un anciano, su voz temblorosa, cortando la atmósfera tensa. ¿De qué sirve la valentía si estamos condenados a vivir en la sombra de nuestros propios secretos? La figura oscura se deleitó en las palabras del anciano, sus ojos destellando un brillo insano. Así es, viejo sabio. La presión de lo no dicho pesa más que las piedras del camino. Pero los secretos no solo atormentan, también liberan, si tienen el valor de enfrentarlos. Un escalofrío recorrió la plaza como una corriente eléctrica, mientras cada presente comenzaba a darse cuenta de que esa noche, en ese lugar, la liberación y la condena eran dos caras de la misma moneda. La neblina se espesó aún más, y las sombras comenzaron a danzar, convirtiéndose en figuras reconocibles para algunos. Uno tras otro, los rostros de aquellos que habían amado y perdido, que habían fallado y traicionado, comenzaron a surgir de la niebla. Las manos sudorosas de la joven valiente, todavía al frente, comenzaron a temblar. No puedo. No puedo ser la única, murmuró, su voz un hilo quebradizo. ¿Por qué me he de enfrentar a esto? Porque somos el reflejo de nuestras elecciones, comentó la figura oscura, acercándose más, su risa resonando como un sinfín de ecos perversos. Hoy, los vínculos rotos y los secretos enterrados se unirán en el centro de su dolor.
Y cada uno de ustedes deberá elegir, ¿hablarán o callarán y arriesgarán ser devorados por sus propios demonios? Algunos empezaron a moverse nerviosamente, mirándose entre sí, como si intentaran compartirse el peso del pavor que invadía la plaza. Un hombre de mediana edad, con las manos apretadas en sus bolsillos, finalmente rompió el silencio. Yo he mentido durante años. Oculté la verdad a mi familia. La carga me consume. ¿Qué debo hacer? No quiero ser devorado por el miedo. Esa es la pregunta central, amigo mío. ¿Cuál es tu prioridad? ¿La verdad o la mentira?, contestó la figura. Una vez que des el primer paso, no habrá vuelta atrás. Pero recuerda, cada verdad tiene su precio. La mujer valiente dio un paso hacia adelante, lanzando una mirada desafiante a las sombras que la rodeaban. Si voy a liberar mis secretos, entonces no lo haré sola. Todos debemos enfrentarlo. En esos momentos, otro grito se elevó, esta vez como un canto desgarrador. Una joven, cubierta por un manto de desesperación, se dejó caer de rodillas. No puedo, mi madre. Ella está ahí, y yo la traicioné. No puedo vivir con eso. La figura oscura se acercó a ella, su presencia cada vez más abrumadora. ¿Te atreverás a romper el ciclo? La redención está al alcance, pero solo si te atreves a enfrentar lo que has escondido. La pregunta es, ¿tienes el valor? Las sombras comenzaron a acercarse, como para presionar sobre esos corazones temerosos, mientras los murmullos y sollozos llenaban la atmósfera. Los ecos de los secretos y de los traumas resonaban en los rincones más oscuros de cada alma presente. Sin embargo, la verdadera batalla no era contra las sombras que aparecían, sino contra el miedo personal que cada uno albergaba. No. Es mi turno. Gritó de repente un hombre que había permanecido en la retaguardia, marcando su decisión con determinación. Se adelantó con la mirada fija en la figura oscura. He llevado esto todo tiempo. Una verdad que debe ser revelada, hoy, en esta noche de sombras, estoy listo para enfrentar lo que he ocultado. Las palabras flotaron en el aire como un desafío, y la risa del desconocido se tornó en algo casi siniestro. Entonces, bienvenido al juego. Pero recuerda, cada verdad que sueltas es un paso más hacia la redención o la total condena. ¿Quién más se atreverá a acompañarlo? En ese instante, el viento cambió de dirección y la neblina se arremolinó con fuerza, susurrando promesas de revelaciones que nadie se atrevía a prever. Un brillo espasmódico recorrió la plaza, y los corazones palpitaban al unísono al borde de un abismo. La plaza estaba al borde del desmoronamiento emocional, y cada uno de ellos sabía que el verdadero juego apenas estaba comenzando. ¿Quién más caería ante la tentación de dicho descubrimiento? ¿Cuántas verdades y traiciones más habían estado ocultas en el telón de fondo de sus vidas? Prepárense, porque los verdaderos secretos están por revelarse. Proclamó la figura, y al fin, el silencio se rompió, como un río desbordado listo a arrastrar todo a su paso. Y así, en ese instante crítico, no había vuelta atrás. El juego de sombras cobraba vida, y lo que se desatara podría arrastrar a todos al abismo, o, tal vez, lo que llegara sería la salvación buscada de manera desesperada. La neblina se cerró como un abrazo helado alrededor de la plaza, atrapando a los presentes en un torbellino de emociones desbordadas. Cada susurro era una chispa que encendía viejas llamas, mientras los rostros familiarmente ocultos se entrelazaban con los secretos que afloraban sin compasión. El hombre decidido, aquel que había dado el primer paso, miraba fijamente a la figura oscura, como si esperara que su verdad fuera suficiente para romper el hechizo. ¿Cuál es tu secreto?, inquirió la figura, con su voz profundizando el eco de la noche. ¿Qué has estado ocultando entre las sombras de tu alma? Las manos del hombre temblaban, y su corazón latía con fuerza, taladrando su pecho. Fui el culpable del accidente, el que se llevó a Juan. Nadie lo sabe, lo he mantenido oculto, pero
su voz se quebró, y en ese instante, la multitud respiró profundamente, como un océano agitado que espera la tormenta. El anciano lo observó con atención, su mirada llena de compasión. A veces enfrentarse a la verdad es más aterrador que el mismo secreto. Pero ocultarla no salvará a aquellos que amas. La figura oscura sonrió, un gesto que helaba la sangre. Te ofreceré un trato, amigo mío. Revela tu verdad y liberarás no solo a tu conciencia, sino a aquellos que han sido arrastrados por tu silencio. ¿Tienes el valor para asumir las consecuencias? El aire se tornó pesado, y todos los ojos se centraron en el hombre, esperando su respuesta. Su mente corría, alternando entre la necesidad de confesión y el miedo al juicio. Finalmente, con un profundo aliento, gritó, fue un error. Todo fue un accidente. No quise, nunca quise que sucediera. Las sombras a su alrededor comenzaron a danzar, y la figura oscura se acercó todavía más. Una verdad proclamada es como un grito en el vacío. ¿Estás preparado para escuchar la respuesta de quienes has dejado atrás? De repente, una risa ahogada resonó desde lo profundo de la neblina, y un joven, un amigo perdido entre las sombras, apareció. ¿Por qué te escondes, hermano? ¿Acaso crees que callar te salvará de lo inevitable? Todos, nosotros, queremos justicia. El hombre se aferró a su pecho, sintiendo que se quebraba. Las lágrimas afloraron, pero, a pesar de su dolor, una chispa incontenible de liberación le atravesó. Nunca debí ocultar la verdad. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Un murmullo recorrió la multitud, como un río de poder y compasión que comenzó a fluir. Las sombras que antes servían de carga comenzaron a disolverse, liberando a cada individuo de la opresión de sus propias historiales, pero antes de que la atmósfera se convirtiera en algo más ligero, la figura oscura alzó la mano, y la plaza fue empapada de silencio. ¿Acaso no ven? Este no es solo un juego de verdades. Cada confesión abrirá la puerta de otra. ¿Quién más se atreverá a arrojar su carga al viento? Una mujer se adelantó, sus ojos desgarrados por el dolor de un secreto largo tiempo guardado. Mi historia es aún más terrible. Yo traicioné a quien más amaba. Ella no lo sabe. Pero yo sé que estoy condenada. Las sombras comenzaron a cobrar forma otra vez, acercándose, como si la plaza abundara en ecos de traiciones ocultas. La obscuridad danzó con un frenesí, como motivos inaudibles que susurraban. ¿Lo ven?, intervino la figura, su voz reverberando. Los secretos son como una cadena. Cada confesión puede romperla, pero cada silencio la reforzará. ¿Cuántos más se atreverán a salir de la sombra? Y justo en ese momento, el viento gritó su aprobación, y la plaza se llenó de voces titubeantes, cada una colisionando en la confusión de la revelación. La atmósfera se tornaba eléctricamente cargada, brillando con promesas de liberación y miedo. Pronto, proclamó la figura oscura, cada uno de ustedes enfrentará su propio reflejo. Y lo que descubrirán sobre sí mismos cambiará todo lo que creían saber. La noche es joven, y la verdad no se detiene. La joven valiente observó asombrada cómo el hombre que había comenzado la cadena de confesiones tambaleaba entre el alivio y el horror. ¿Estarían realmente listos para desatar los secretos que conmocionarían sus vidas para siempre? En el fondo, sabía que un abismo de decisiones estaba a un suspenso susurro de distancia, y cada confesión podría ser el primer paso hacia un nuevo comienzo o el último golpe de una noche oscura, y así, mientras las sombras se cernían sobre ellos como un lienzo en blanco, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién sería el siguiente en desterrar su propia oscuridad y revelar su verdad antes de que fuera demasiado tarde? La brisa de la noche se agitaba, trayendo consigo ecos del pasado. La figura oscura se mantenía al frente, imperturbable, mientras los murmullos se transformaban en susurros de miedo y ansiedad. El hombre que había comenzado a confesar se sentó, abrumado por el peso de su verdad. Pero esa liberación era solo el comienzo. La plaza estaba ansiosa, un mar de almas sedientas de confesión. Una mujer, de pie entre la multitud, sentía cómo su corazón retumbaba en su pecho.
Su mirada se encontró brevemente con la de la mujer que había hablado de traición. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, luchando por salir. ¿Sería su momento? Sin embargo, el miedo la sumió en la duda. ¿Qué pasaría si el dolor de su propia historia ganaba peso, como una roca arrojada al agua? La idea de que sus secretos pudieran desgarrar aún más la plaza la llevó a replegarse en sí misma, pero el eco de la figura se alzó de nuevo. No hay verdad que sea demasiado pesada. Solo las cargas que decidan seguir ocultas. Es hora de que cada uno de ustedes sienta el ardor de su propia vida. ¿Quién se liberará de una vez por todas? Una voz conocida rompió el silencio. Era Lucas, un amigo del pasado, con su rostro surcado por las cicatrices del sufrimiento. No puedo quedarme aquí callado, no después de lo que pasó. La vida no me ofreció más que sombras, yo también huí de la verdad. Su piel se erizó al pronunciar esas palabras, lo que despertó un halo de alivio en algunos. Fue un acto de desesperación, continuó, con la voz quebrada, y perdí a quien más amaba. Si le hubiera hablado a tiempo, él seguiría aquí. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y la plaza pareció encogerse ante el peso de su confesión. La figura oscura se acercó, su mirada penetrante escudriñando la esencia de cada uno. ¿Y tú, mujer? ¿Qué secretos guardas de los que ni tú misma eres consciente? Todos apuntaron la mirada hacia la mujer que había pronunciado su traición. Se irguió, su rostro ahora iluminado por la furia interna. No me toques. Mi traición fue un acto de supervivencia. Si no hubiera hecho lo que hice, podría haber perdido más que solo una amistad. El aire se cargó con la tensión de su desafío, un destello de valentía en su voz, las sombras entre ellos se agitaron, como buscando respuestas, extendiendo sus garras hacia el corazón de la confesión. A veces, hacer daño es la única forma de protegerse, añadió, sintiendo que la presión del instante aún podía desviar la mirada de la multitud hacia adelante, la figura oscura asintió lentamente, como si entendiera cada fragmento de verdad que emergía. ¿Y si este es realmente el camino a la redención? Su mirada se enfocó en el hombre y luego en la mujer, cada rostro reflejando el miedo de enfrentar la ira oculta en lo que habían guardado, despertó una inquietud entre los espectadores. La pesca del arrepentimiento y el perdón estaba a punto de comenzar, pero aún había más en juego. Las sombras se intensificaron, vigilantes, listas para pasar factura a aquel que se atreviera a entrar en los recovecos del recuerdo. Una voz vibrante surgió entre la multitud, resonando con claridad. Si alguno de ustedes tiene el coraje de avanzar, yo también lo haré. Quiero compartir mi secreto. Era una joven, con un brillo de determinación en sus ojos. Un secreto que podría cambiarlo todo. La plaza quedó en silencio absoluto. La ansiedad se transformó en anticipación. Todos parecían saber que estaba a punto de estallar una revelación que podría desatar una tormenta de verdades, desmoronando el frágil equilibrio que se había creado, y fue entonces cuando, de las sombras, emergió una figura más. Un rostro conocido pero ausente, un hermano perdido. ¿Realmente quieres saber la verdad? Porque yo tengo las respuestas que han estado ocultas. Pero no todo es como lo han creído. Su voz se apagó ante el terror que se palpaba en el aire, dejando a todos preguntándose, ¿cuál es el precio de la verdad? Y quienes están dispuestos a pagarlo. La plaza, un mar de incertidumbre, estaba a punto de temblar. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para desenterrar los secretos que llevaban tanto tiempo cargando? La tensión en la plaza se cortaba con un cuchillo. Los murmullos crecían, cada vez más intensos, llenos de incredulidad y temor. Aquella figura familiar, el hermano desaparecido de la joven, parecía ahora un espectro tangible, una manifestación de los secretos enterrados que cada uno llevaba dentro. Te creíamos muerto, murmuró una mujer del fondo, su voz temblorosa. ¿Qué has sabido que nosotros no? El hermano, con la mirada ardiente, dejó que el silencio se asomara. No es un juego, hermanos. Cargamos con verdades que nos han arrastrado a lo más oscuro. Pero hoy, podemos cambiarlo, o destruirlo todo.
Los corazones palpitaban al unísono. La joven que había alzado la voz decidió dar un paso adelante. Tú, hermano, ¿qué es lo que sabes? Tienes que compartirlo. Durante un instante, el aire se tornó denso con la tensión de lo no dicho. Las luces de las antorchas parpadeaban, como si supieran que todo estaba a punto de cambiar. La figura oscura observaba la escena con un interés casi predador, disfrutando del tormento de cada alma atrapada en sus propias mentiras. Lo que sé, comenzó el hermano, su voz firme. Es que la traición no siempre es lo que parece. No fue solo su culpa. Todos somos parte de una red, un entramado que nos ató en un ciclo de desesperación y dolor. Pero, ¿quién está dispuesto a mirar más allá de lo evidente? Un susurro de inquietud recorrió la plaza. Algunos se estremecieron al recordar momentos de secretos que jamás pensaron que volverían. Otros apretaron los puños por el miedo a ser expuestos. La figura oscura se inclinó un poco más hacia adelante, esperando con ansias la chispa que encendería todo. Tuve que huir, enfrentar las sombras que me persiguieron, continuó el hermano, su mirada ardiente. Estuve encerrado en un lugar donde ni la verdad podía salvarme. Pero ahí entendí, nuestra historia no se define por una traición, sino por las decisiones que tomamos después. ¿No quieren liberarse de esa carga? La joven dio un paso más, angustiada. Pero, ¿y si nuestras cargas son demasiado pesadas? ¿Qué tal si la verdad nos consume en el proceso? La figura oscura se movió ligeramente, como si la incertidumbre de la joven lo motivara a actuar. El camino es incierto, pero los que han cargado con el peso de los secretos tienen el poder para cambiar. La pregunta es, ¿están preparados para enfrentarse a lo que hay detrás de sus muros? Un grito resonó en la plaza. Un hombre del fondo, nervioso, alzó la voz. Podemos atar nuestros secretos con cadenas, pero siempre regresarán. Luchar con ellos solo alimenta nuestro dolor. ¿Cómo podemos confiar en el perdón? Con el acto de compartirlo, contestó la figura oscura, su voz atrapante. Los secretos se disuelven al ser expuestos. Atrévete a dar ese paso. Sudor frío se deslizaba por la frente de los presentes. El corazón palpitado de cada uno resonaba en la plaza, una manifestación palpable del miedo y la expectativa. A medida que el hermano se preparaba para revelar más, una sombra entre la multitud encontró su camino hacia adelante. Por el amor de Dios, deja de jugar. Era un viejo amigo que había sido parte del pasado ilícito. Si hablas, habrá consecuencias. La tensión creció, el ambiente se electrificó. Todos los ojos se volvieron hacia el hermano, el peso de esas palabras colgando en el aire. La plaza estaba dividida entre el deseo de conocimiento y el miedo a lo que pudiera surgir como resultado. En ese instante, un grito astilló la noche. La luz de las antorchas titiló cuando una figura encapuchada apareció en la entrada de la plaza. La multitud se quedó paralizada. ¿Quién era? ¿Qué más secretos llevaría consigo? Un silencio pesado se estableció, mientras todos se preguntaban si el velo de la revelación se rasgaría de una vez por todas. La verdad estaba a punto de desatar su furia, pero a qué costo. Las sombras temblaron, presagiando un nuevo giro en la historia. La plaza estaba a un suspiro de explotar de nuevo. ¿Qué pasaría cuando esa figura revelara su identidad? La respuesta podría cambiarlo todo, o destruirlo de inmediato. La figura encapuchada avanzó lentamente, las luces parpadeantes reflejaban sombras que danzaban en su manto. Su rostro permanecía en la penumbra, oculto tras un velo que acentuaba el misterio en torno a su presencia. El murmullo creciente de la multitud era como una ola aspirando al mar, una mezcla de miedo y anticipación. ¡Alto!, exclamó el hermano, su voz resonando con fuerza, intentando mantener el control en medio del desasosiego general. ¿Quién eres tú para interrumpir este momento? La figura se detuvo justo en el centro de la plaza, el aire se espesó alrededor de ellos. Con un movimiento fugaz, la encapuchada apartó la tela que ocultaba su rostro.
Un grito colectivo ahogó las palabras de los presentes. Era una mujer, un ser que había sido parte de sus vidas, una perdida entre los ecos de sus secretos. Me llamo Clara, dijo en un susurro que fue un grito en la agonía del silencio. Y he venido a contar una verdad que cambiará todo. He visto lo que ustedes no se atreven a enfrentar. Los ojos del hermano se abrieron de par en par, el horror iba en aumento. Clara, pensábamos que estabas muerta. ¿Cómo? Eso ya no importa, interrumpió. Lo que importa es lo que sé, lo que he vivido. Ustedes piensan que sus secretos son solo sombras, pero son monstruos que han devorado a muchos. Yo fui una de sus víctimas. El aire se tornó pesado, como si un rayo de tormenta se hubiera asentado entre ellos. La multitud contenía el aliento, su curiosidad y miedo entrelazados en un mismo hilo tenso. Clara continuó, su tono cada vez más urgente, más cercano a la verdad de su sufrimiento. Sé de unos documentos, de unos pactos hechos en la oscuridad. Pueden arrastrar a los culpables ante la justicia o condenarlos a vivir ocultos en sus propias mentiras. El hermano sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. ¿Qué documentos? ¿Qué pactos? Habla. Cállate, Clara, dijo el viejo amigo, bajo, con un tono amenazante. Tu boca solo traerá más desgracia. La mujer desoyó la advertencia, su mirada feroz apuntando directamente al corazón de quienes escuchaban. Créeme, el día de las revelaciones se acerca. Cada uno de ustedes deberá afrontar todo lo que ha hecho, todas las decisiones que los han llevado hasta este momento. La tensión se tensó aún más. La figura oscura, que había estado atento a cada palabra, se permitió un leve sonreír, parecía disfrutar del dolor ajeno, como si estuviese al tanto de secretos aún más oscuros. ¿Por qué no comparte su carga, hermano?, inquirió. Diles lo que has estado ocultando. Dales el poder de decidir si quieren permanecer en la oscuridad o salir a la luz. Lo que hagas hoy puede liberarte o condenarte. ¿Sí o no? El hermano temblaba, la historia de Clara y la presión de las revelaciones se estaban amontonando como nubes oscuras en el horizonte. ¿Y qué hay de ti?, preguntó, mirando a la figura, con dudas que nublaban su mente. ¿Quién te ha colocado en esta posición de poder? Sin esperar respuesta, Clara gritó, el tiempo se acaba. La verdad no espera, ni se detiene. Decidan ahora quiénes quieren ser. Las luces de las antorchas retumbaron, en un eco de angustia y desafío, a medida que la plaza entera se estremecía, donde los secretos flotaban como humo. La pregunta estaba ahí, ardiendo en el aire. ¿Se atreverían a enfrentar sus pasados, o permitirían que los dignos de sus secretos les consumieran? Una voz desgarradora resonó desde el fondo. ¿Y si la verdad es peor que la mentira? Las miradas se encontraron, la atmósfera cambiaba drásticamente, y con ello, la noche anunciaba que los secretos desterrados saldrían a la luz más pronto de lo que podían imaginar. ¿Qué se revelaría cuando las palabras rompieran las cadenas de su silencio? La plaza se convirtió en el escenario de una lucha entre la verdad y la mentira, un enfrentamiento inevitable. La historia apenas comenzaba a desplegar su oscuro manto. La plaza se había convertido en un hervidero de emociones. Los rostros, una mezcla de incredulidad y temor, reflejaban las sombras que danzaban a su alrededor. Clara, con su revelación como espada afilada, cortaba el aire. Nadie se atrevía a moverse, atrapados en un limbo donde el deseo de escuchar se enfrentaba al terror de la verdad. El hermano sintió que el sudor le empapaba la frente, la voz de Clara resonando en su mente como un eco incesante. No puedo dejar que esto continúe, murmuró. Pero en su interior, una lucha feroz se desataba. Años de secretos pesaban como rocas sobre su corazón, amenazando con aplastarlo si se atrevían a salir. ¿Qué tienen que decir ustedes?, preguntó Clara, dirigiéndose a la muchedumbre. Sus ojos, desafiantes, buscaban entre los conocidos aquellos que habían sido sus cómplices en el oscuro juego de las mentiras. ¿Voy a seguir siendo la única que se quita la máscara? Eres tú, Javier, ¿quién tiene en su poder el primer documento que podría arruinar a esta comunidad?
El hombre señalado dio un paso atrás, su rostro blanqueando como el de un fantasma. Cierra la boca, Clara. Tú no sabes lo que estás diciendo, su voz temblaba, pero su mirada gritaba culpabilidad. El viento sopló, llevando consigo el murmullo de la multitud, haciéndolos dudar. La tensión en el aire era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Algunos empezaron a murmurar preocupados, intercambiando miradas nerviosas. Las revelaciones de Clara habían abierto una caja de Pandora que nadie estaba preparado para enfrentar. No soy la única que ha sufrido por sus decisiones, Clara continuó, su voz ahora en un tono de llamada, una calamidad de la justicia. Todos tienen algo que perder. Y ustedes lo saben. No se trata solo de mí, sino de cada uno que ha participado en este juego de sombras. La típica historia de esta plaza, una traición aquí, un abuso allá. Ya basta. Un par de personas, moviéndose con pereza, comenzaron a retroceder, como si quisieran escapar de la pulsante tensión que llenaba el aire. Era como si temieran que la verdad, al salir a la luz, consumiera no solo a Clara, sino a todos. ¿Por qué están tan asustados? ¿No desean saber la verdad? Clara miró a su alrededor con determinación. La verdad te liberará, aunque duela. Es su opción decidir, pero no pueden sentarse más en el silencio. Y entonces, en medio de ese caos emocional, la figura oscura, que hasta ahora había permanecido impasible, giró lentamente la cabeza. Clara tiene razón, el silencio es el verdadero enemigo. Su voz, profunda como un abismo, atrajo la atención de los presentes. Pero, ¿están dispuestos a arriesgarlo todo a cambio de lo que podrían descubrir? ¿Y si la verdad solo revela más oscuridad? Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Nadie estaba preparado para una revelación adicional, pero, al mismo tiempo, nadie podía negar la atracción de la curiosidad. Clara respiró hondo y volvió a levantar la voz. El tiempo se acaba, no solo para mí, sino para todos ustedes. Unámonos para enfrentar lo que cada uno ha callado. El verdadero monstruo es el miedo. Una señora mayor, de ojos vidriosos, gritó desde el fondo. Pero el miedo nos protege. Si rompemos ese silencio, ¿qué nos pasará? Su voz tembló y resonó en el corazón de muchos, los murmullos rápidamente se transformaron en gritos de miedo y angustia. La multitud se dividía, algunos querían saber más, mientras otros querían huir. Y en ese instante de caos, el hermano miró a Clara, sintiendo las cadenas del pasado que lo ataban, el peso del arrepentimiento y el pánico de la inminente decisión. ¿Qué harás?, le preguntó la figura oscura, acercándose al hermano. ¿Seguirás con el silencio o tomarás la decisión que puede cambiarlo todo? El hermano se sintió como un náufrago ante una tormenta que se acercaba. Sabía que su respuesta podría abrir la puerta a la redención o el desastre. Cerró los ojos, comenzó a hablar pero, justo en ese momento, una explosión de luz iluminó la plaza, haciendo que todos se detuvieran en seco. ¿Qué fue eso?, alguien gritó, anticipando lo peor. Los rostros se volvieron hacia el cielo, extendiendo las manos en un intento desesperado por resistir lo que estaba por venir. La oscuridad comenzaba a hablar, pero la verdad, aún sellada, seguía latente en el corazón de cada uno, y la noche prometía, con un aura de expectación completamente nueva, que el desenlace sería mucho más impactante de lo que habían imaginado. ¿Qué secretos surgirían de esa luz fulgurante y qué sombras llevarían consigo? La urgente necesidad de respuesta comenzaba a calar hondo entre todos. La explosión de luz fue como un relámpago cortando la noche. La plaza quedó iluminada por un resplandor que parecía emanar del mismo corazón de los secretos que cada persona llevaba dentro. El silencio se aferró a todos, todos miraban atónitos, preguntándose qué significaba esa inversión de oscuridad. La figura oscura, sorprendida, retrocedió un paso, sus ojos centelleando con una mezcla de rabia y miedo. Clara, con el ardor de su verdad aún palpitando en su pecho, sintió ese resplandor como una señal. «Es el momento», gritó, su voz cargada de determinación.
Esto es lo que hemos estado esperando. Ya no podemos escondernos más. Con un renovado empuje, avanzó hacia el centro de la plaza, desafiando el pánico que recorría a la multitud. Unos pocos valientes la siguieron. Eran los que habían despertado del letargo, los que estaban listos para enfrentar sus demonios. A medida que se acercaban al centro, el resplandor pareció intensificarse, creando un campo de fuerza alrededor de ellos, como si la misma verdad se manifestara en forma física, pulsando y vibrando con cada latido de sus corazones. ¿Quién más?, preguntó Clara, mirando a su alrededor, desafiando a los demás. ¿Quién más se unirá a nosotros en este camino hacia la redención? El hermano sintió que el peso de su propio silencio lo empujaba hacia el abismo. Había llegado el momento de dejar atrás su miedo y abrazar la verdad. Se dio cuenta de que la única forma de romper las cadenas que lo apresaban era enfrentando lo que había guardado tanto tiempo. Dio un paso al frente. Yo lo haré, declaró, su voz resonando con fuerza. Mi culpa me ha estado devorando. El viento sopló con fuerza, como si alentara su decisión. Clara sonrió, una chispa de esperanza brilló en su rostro. Así es como comenzamos. Cada paso hacia adelante es un paso hacia la libertad. Se volvió hacia la figura oscura, que ahora parecía un poco menos amenazante. Tú también tienes un secreto, ¿no es así? ¿No sabes lo que ocultas detrás de esa máscara? Los murmullos en la plaza se intensificaron, como una tormenta que se acumulaba. El hombre de mirada oscura, atrapado entre el despliegue de valentía y la defensa de su poder, comenzó a tambalearse. No. No hay nada que revelar, musitó, pero su voz sonaba temblorosa, las sombras que lo rodeaban parecieron agitarse, como si sintieran su debilidad. Las luces titilaron una vez más, y un eco, marcando los latidos del corazón colectivo, surgió entre los presentes. No temas, gritó Clara, la verdad libera. Es hora de descubrir quién eres realmente. Uno a uno, los demás comenzaron a dar un paso al frente, cada confesión se arrastraba en un torbellino de emociones. Una mujer se levantó, temblando de miedo pero más ansiosa que nunca. He callado por miedo a perderlo todo, pero, ¿quién realmente soy si no enfrento mi verdad? La figura oscura, sintiendo que todo se escapaba de su control, comenzó a desvanecerse, como un espejismo en el desierto, y la plaza explotó en murmullos de liberación. Cuando la última confesión fue pronunciada, el resplandor se convirtió en un espectáculo de luces y sombras danzantes, y entonces, el hermano finalmente estalló en llanto, dejando que el torrente de dolor saliera a la luz. No solo he perdido a Juan, también he perdido mi honra. Su voz se quebró, y los otros alentaron ese sentimiento, uniéndose en un grito colectivo que resonaba en sus corazones. La figura oscura, ahora visiblemente debilitada, retrocedió aún más, dejando que las luces brillantes llenaran el espacio. No. Esto no debe ser, murmuró, pero sus palabras se desvanecieron como el eco de la noche. Fue entonces que las sombras que antes lo habían cobijado comenzaron a disiparse, dejando una atmósfera de calor y aceptación. La plaza, ahora iluminada por una nueva luz, se llenó de risas y lágrimas de liberación. Hemos sido libres todo este tiempo, pensaron algunos, y la sensación era palpable. No volveremos a cargar con estos secretos, proclamó Clara, y su corazón palpitaba de esperanza. Hoy renacemos. Hoy es nuestro día. Los murmullos se apaciguaron, y, por primera vez, la plaza se llenó de sonrisas, todos compartiendo la valentía de enfrentar no solo sus sombras, sino también la luz que había estado escondida en su interior. La figura oscura, consciente de que su poder había desaparecido, giró su rostro una última vez antes de desaparecer por completo, víctima de los ecos de la verdad que habrían de resonar en cada alma presente. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir un camino de luz, juntos, sin miedo a la verdad. En su corazón, sabían que solo enfrentando sus fantasmas podrían encontrar la paz que tanto anhelaban, y así, mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, cada uno sintió el peso ligero de una carga liberada. La plaza había vuelto a la vida,
un testimonio de que, al final, la verdadera fuerza radica en la valentía de enfrentar nuestros propios secretos. Recuerda, tú también puedes ser parte de esta comunidad donde la verdad y la valentía se abrazan. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas. Dale like ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Compártele este video a al menos 5 amigos que necesiten esta conclusión en su vida. No esperes ni un segundo más para compartir. Esto es solo el principio de un camino lleno de luz.